decía yo hace 8 días en la reunión anterior que estamos viendo algo que tiene que ver con ser resilientes. Diga conmigo, resiliente. La resiliencia tiene que ver básicamente con esa capacidad. Es una capacidad, algo que usted y yo podemos y deberíamos desarrollar, ¿no? Es interesante, las comparaciones son un poco odiosas, pero por ejemplo en el oriente, en China, en Japón, en esos lugares donde tiembla mucho, de hecho ellos ya están acostumbrados a que tiemble, ¿sí? Y ellos han desarrollado una resiliencia muy impresionante porque han tenido terremotos terribles, o sea, terremotos donde literal muchas casas van al suelo, muchas cosas se dañan, muchas vidas también mueren. Pero tienen esa capacidad y han desarrollado esa capacidad de resiliencia, que es volverse a levantar. Es como sacudirse, no es que no importe, no es que no duela, sino que se vuelven a levantar y vuelven a continuar. A diferencia, por eso decía que de pronto las comparaciones son un poco no tan buenas, pero a diferencia de lo que pasó en algún momento en Haití, en esta isla donde hubo un terremoto y realmente fue muy complicado. De hecho, algunas personas dicen que todavía sigue siendo en Haití algo complicado volverse a levantar. Y eso que ya ha pasado tiempo, ¿no? Entonces, mira que está a su lado, por favor, ayúdeme a predicar y dígale: Dios quiere que usted se levante. Amén. Dios quiere que usted avance. ¿Alguien dice amén a eso? Y la primera parte de lo que tocamos o hablamos, yo no sé cuántos estuvieron hace 8 días, pero estuvimos hablando sobre el efecto princesa. ¿Cuántos se acuerdan de eso? El efecto princesa. Yo les decía que ese efecto es el que nos pintan en las películas de princesas de Disney, donde termina diciendo: y fueron felices para siempre. Y creemos que cuando el Señor nos salvó y nos perdonó, ya el Señor ahora solamente va a correr al primer lloriqueo, ¿sí? A veces alguien dijo por ahí que parecíamos los cristianos a veces parecemos una caja de pollito chillando, ¿sí? Porque cualquier cosa, ¡ay, Señor! Y clamamos al Señor. Y está bien que clame, pero usted y yo, algo que aprendíamos para quitar el efecto princesa es entender de que cuando el Señor te salva, diga conmigo, cuando el Señor me salva, cuando el Señor me perdona, el Señor se reconecta conmigo. Yo me reconecto con Dios. ¿Alguien dice amén a eso? Entonces, por eso estoy diciendo, no estoy diciendo que no puedas pasar dificultades, no estoy diciendo que no te puedas quejar, sino que la gran diferencia es que si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Entonces yo ando con el Señor va conmigo, viene la dificultad, sí me angustio quizás, pero cuando yo recuerdo que el Señor está conmigo, yo puedo hablar a la situación, yo puedo hablar a la enfermedad, yo puedo hablar a la escasez, y en el nombre de Jesús, ella tiene que huir. ¿Alguien puede decir amén a eso? Amén. Esta es la primera parte y espero que no sea usted tan solo oidor. La Biblia nos habla de ser hacedores de la palabra del Señor. Y entonces, cuando usted ve alguna dificultad, está terminando el año, hermano, levántese en el nombre de Jesús y hable a la situación creyendo de que el Señor está con usted. Amén. Amén. Aleluya. Ahora hoy quiero, esto se los hablé con base a Filipenses 3, cuando el apóstol Pablo dice: no es que lo haya alcanzado todo, sino que una cosa hago, dejando todo lo que queda atrás, prosigo a la meta. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Y veíamos también en contraste lo que pasó con el pueblo de Israel al pasar el mar Rojo. Pero hoy quiero hablarles la segunda parte de esta parte de resilientes. Quiero hablarle e ilustrarle con algo. No sé si quieres ahí, quiero que preste atención. ¿Ya mero llegamos? No. ¿Ya merito? Aún no. ¿Ya mero llegamos? No. ¿Ya merito? No. ¿Ya merito? Sí. ¿De veritas? No. ¿Ya merito? No. ¿Ya merito? Todavía no. ¿Ya merito? No. ¿Cuántos han tenido hijos que han tenido que hacer un viajecito y parece como ese, no el burrito, lo que está haciendo el burrito? Okay. Más de uno dijo amén, aleluya, ¿sí? Y el viaje para eso que sea largo, entonces se torna para ellos un poquito tortuoso y empiezan a preguntar: ¿ya vamos a llegar?
¿Ya vamos a llegar? No son mexicanos, entonces no pueden decir ya mérito, ¿verdad? Pero ya vamos a llegar, ya vamos a llegar. Y si tú quieres ponerle un título a este mensaje de hoy, a esta parte de hoy, le pusimos así: ya vamos a llegar, en signo de pregunta, ya vamos a llegar. Porque entre que tenemos que esperar, la impaciencia, ¿cuántos son impacientes aquí? Impide muchas veces que identifiquemos, hermanos, la relación entre situación versus propósito. Se lo repito, muchas veces nuestra impaciencia nos impide identificar o comprender entre la dificultad o la situación que estás viviendo versus el propósito de Dios. ¿Cuántos saben que Dios tiene un propósito con sus vidas? Ahora la pregunta, gracias por contestar, pero déjame decirle, propósito de Dios en tu vida no es que tengas carro nuevo. Y no estoy diciendo que Dios no quiera que tengas carro nuevo. El propósito de Dios para tu vida no es que tengas un mejor trabajo. No, créeme que no es. Ahora, no está malo tener un buen trabajo. El propósito de Dios con tu vida no es que tengas una casa mucho más grande. No, tampoco está mal tener una casa grande. A lo que me refiero es que el propósito de Dios, y quiero que aprendas y entendamos todos juntos, el propósito de Dios, los propósitos de Dios son establecer su reino en la tierra. ¿Alguien dice amén a eso? Para eso el Señor vino a sacarte del reino de las tinieblas. O sea, el Señor no te saca, como dice la palabra del Señor, de las tinieblas a su luz admirable para dejarte ahí viendo un chispero a ver qué pasa. El Señor, el propósito que tiene contigo al mostrar su amor, al perdonarnos, al liberarnos, es hacernos parte del reino de Dios. ¿Alguien dice amén a eso? Ese es el propósito de Dios. Ahora, cuando tú y yo empezamos a entender que el propósito, no los propósitos, sino el propósito de Dios es eterno, lo que tú y yo vivamos debería girar en torno al propósito eterno de Dios. O sea, mi vida, nuestras vidas, las vidas de aquellos que han creído en Cristo Jesús deberían girar en torno al reino de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Mis finanzas giran alrededor del reino. Mi familia, mis hijos deberían girar, yo mismo debería girar en torno al reino de los cielos. ¿Alguien dice amén a eso? Ahora, cuando tú y yo no entendemos esa parte del propósito de Dios en nuestras vidas, es ahí donde empieza a pasar el tiempo y tú y yo tenemos que enfrentar batallas. ¿Alguien ha enfrentado una batalla últimamente en estos últimos 3 meses? Ok, si tú entiendes eso, tú enfrentas batallas. Y aunque estás enfrentando batallas, tú no puedes distraerte solo con la batalla. Escúchame bien esto. Tú siempre tienes que tener tu mirada en el propósito de Dios. Viene la enfermedad. Y hay momentos donde la enfermedad toca la puerta de nuestras vidas. Y amado hermano, nos quedamos en la puerta conversando con la enfermedad, lidiando con la enfermedad. Pero si tú entiendes que hay un propósito más allá, te tengo una noticia. A pesar de que muchas veces la enfermedad puede ser de muerte, para los que están en Cristo ya no hay muerte. No sé si me haga entender. Ahora, para algunos esto puede sonar tan raro porque es que me enseñaron de que Dios me tiene que sanar, que Dios me tiene que bendecir, que Dios me tiene, que Dios pero en realidad soy yo el que debo ir en pos del Señor. ¿Alguien dice amén a eso? Eso es bueno. Ahora no te estoy diciendo que Dios no sane. ¿Cuántos saben que el Señor sana? El Señor libera. El Señor hace maravillas porque Él no ha cambiado. Y cuando veo este principio o esta realidad, muchas veces cuando hemos pasado situaciones difíciles, yo quizás en algún momento dije: Señor, la cosa está tan complicada. Señor, ven pronto. ¿Cuántos han creído que Señor venga y ya acabe con esto que estamos cansados? ¿Verdad? Pero déjame decirte, tu visión, tu mirada debe estar puesta en el propósito de Dios. Y el Señor no va a venir porque sencillamente tú tengas muchas deudas. O el Señor no va a venir porque sencillamente estés aburrido de la vida. No, el Señor vendrá cuando Él tenga establecido venir a recoger su iglesia, venir a establecer de una vez por todas su reino aquí en la tierra. ¿Alguien dice amén a eso? Y para eso quiero que miremos una historia. Quiero preguntar, voy a examinar aquí. ¿Cuántos saben la historia de José? Hasta en Semana Santa muestran las películas, ¿cierto? José, el hijo de Jacob, que sus hermanos no lo querían. ¿Sí lo han visto o lo han leído? Levanten la mano, quiero saber. Como 3, 4, ok, bien.
Ahora, miren, esta historia usted la encuentra entre Génesis capítulo 37 y Génesis 50. No vamos a leer todos esos capítulos o no acabaríamos hoy. Pero hoy quiero enfocarme en dos capítulos en especial de la historia de José, que es el capítulo 37 y de Génesis y el capítulo 39 de Génesis. ¿Está bien? Lo primero que usted y yo debemos hacer para dejar de clamarle al Señor, ya llegamos, Señor, tenemos que redescubrir nuestro propósito. Diga conmigo, redescubrir tu propósito. Bueno, en este caso, mi propósito. No podemos hablar de destino, mis amados hermanos. No podemos hablar de allá donde vamos a llegar, nuestro destino, nuestro propósito, si ignoramos cuál es nuestro comienzo. Y por eso les decía, quiero que miremos la historia de José. En el caso de José en particular, José viene de un papá que tuvo 4 esposas. De pronto aquí hay alguno que me diga, ay sí, mi papá también tuvo 3 pastores, ese hombre era terrible. Ok, déjelo así. Pero en el caso de José, tuvo 4 esposas. Las 2 primeras eran Lea y Raquel. Yo no sé si usted, creo que vi por ahí manos levantadas. Dice la Biblia que José amaba a Raquel y trabajó para su suegro. ¿Cuántos años trabajó? 7 años. Y llegó el día glorioso, solo para José, ¿no? Los demás hombres nunca piensan en eso. Llega la luna de miel y él dice que va, y pues obviamente es una cultura diferente a la nuestra. Iban allá a su lecho de amor. Ajá. Y al otro día, cuando José se despierta, ¿quién estaba allí? Lea. No estaba Raquel, me la cambiaron. Y dice la palabra del Señor que Jacob se viste rapidito y sale a buscar a su suegro y a decirle, venga suegro, hubo un pequeño error. Yo vine y trabajé 7 años por Raquel y la chica que está allá adentro no es Lea. Y el papá le dice que se confundió, ¿no? Le dice, ay, mi hijito, es que usted no leyó la letra chiquita del contrato. Por cultura, pues obviamente se tiene que casar primero la mayor, después la otra. Pero si usted está interesado por Raquel, tranquilo, trabájese otros 7 años por ella. ¿Cuántas esposas son así de amadas? Ninguna. Y si ven, bueno. Es que está adentro, sí. Nuestras esposas están adentro, sí. Ok, dice que trabaja. Ahora, mire, le digo que tuvo 4 esposas. Y de estas 4 mujeres, para hacer cortica la historia, porque la historia es de José, tuvieron 12 hijos. Pero para el momento de José, José era el número 11. Imagínese usted, yo soy el menor de 5 hijos. No me imagino haber tenido 11 hermanos. Eso es mucha gente, ¿sí? Yo me imagino que no era un comedor, eso era un mesón re largo cuando todos se sentaban a comer. Y ahí estaba José, ese era José. Complicado la situación de él. La Biblia nos cuenta que Jacob amaba más a Raquel y como tal José era el único hijo, diga conmigo, el único hijo que tuvo en ese momento. ¿Quién? Raquel. Era el único, era el consentido. ¿Cuántos son los consentidos de la casa? ¿Aquí hay algún consentido? Hijo único. Pero en este caso eran 11 hijos. Pero José era el consentido. Y quiero que mire por favor allí Génesis 37, versículo 3 y 4, ¿qué dice? Israel amaba a José más que sus otros hijos porque lo había tenido en su vejez. Por eso mandó que se le confeccionara una túnica muy elegante. La Reina Valera nos dice que es una túnica de colores, ¿verdad? Dice versículo 4. Viendo sus hermanos que su padre amaba más a José que a ellos, ¿qué pasó, hermano? Dígame, por favor. Comenzaron a odiarlo y ni siquiera, si dice aquí, ni siquiera lo saludaban. Hermano, lo mínimo que usted hace con una persona es que saludar, ¿sí? De pronto no sea la persona que mejor le caiga, pero no más por mera educación usted que dice, muy buenos días, y siga usted su camino. Pero por poquito, dice la Biblia que lo odiaban y no ni siquiera lo saludaban. Imagínese eso. ¿Por qué no lo querían? Porque era el hijo consentido de papá. Ese era el contexto en el cual José creció. Su contexto era bien complicado. Pero dice la Biblia que él tiene 2 sueños. Estamos todos en la historia, ¿verdad? Y lo interesante es que a pesar de esa situación, Dios no detiene su propósito.
Y aquí quizás es la primera parte dentro de redescubrir su propósito. Yo quiero que usted y yo entendamos, no sé de dónde tú vengas, no sé qué dificultades tú has tenido, no conozco quizás el trasfondo de tu familia, de dónde vengas, no lo conozco. Pero algo que puedo decirte con toda seguridad es que cuando tú has conocido a Cristo Jesús, cuando Cristo y Dios mismo está en tu vida, no importa tu inicio, Dios tiene un propósito contigo. ¿Alguien dice amén a eso? No sé si eres el hijo único o eres el hijo de muchos, entre muchos hijos, pero algo que puedo decir es que Dios tiene un propósito contigo. Amén. Y eso es algo maravilloso. Versículo 5 en adelante, exactamente hasta el 11. Quiero que se fijen en esto. Aunque no lo saludaban, dice que un día José tiene un sueño. Y habla con los que no le hablan, o sea, con sus hermanos. Y les dice, mire, tuve un sueño. Y el sueño era el siguiente: atábamos gavillas, creo que dice la Biblia, o manojos para entenderlo. No eran manojitos, no eran esos que venden en Semana Santa. Si es en Semana Santa que dan. Bueno, no era eso, eran manojos grandes. Y dice, de pronto los manojos de ustedes se inclinaban ante mi manojo. Mi manojo sí quedaba paradito, derechito. Estaba hasta brillante mi manojito. Pero los de ustedes, ¿qué? Se inclinaban. Ahora, cuando José cuenta este sueño, versículo 8, si me ayudas a colocar el versículo 8, dice, sus hermanos replicaron, ¿de veras crees que vas a reinar sobre nosotros y que nos vas a gobernar? ¿Y qué dice después? Y lo odiaban aún más por los sueños que él contaba. Ahora, me llama la atención, hermano, es que la Biblia no nos dice, a la otra noche soñó, no nos dice si fueron 8 días después. Sencillamente José tiene otro sueño, su segundo sueño. Y el segundo sueño ya fue particular porque no solo se lo contó a sus hermanos, sino también se lo contó a su papá que estaba allí, posiblemente su mamá también. Y dice el segundo sueño, miren muchachos, que vi al sol, vi la luna, vi 11 estrellas. Y todas estas estrellas y el sol, ¿qué hacían? Se inclinaban ante mí. Imagínese esos sueños. Yo me imagino, no falta el hermano odioso. Usted se comió el cilantro salvaje que había atrás, qué sé yo, y lo odiaban. Diga conmigo, lo odiaban. Pero quiero que saltemos al versículo 11 para avanzar. ¿Qué dice? Sus hermanos le tenían ¿qué? Dígalo fuerte. Sus hermanos le tenían ¿qué? Envidia. ¡Wow! Cuando comienzas a vislumbrar el propósito de Dios, cuando tú y yo empezamos a entender de que Dios no nos salvó para que estuviéramos ahí sin hacer nada, sino que cuando empezamos a entender que Dios tiene un propósito eterno con cada uno de nosotros, hermano, eso es algo maravilloso. ¿Alguien dice amén a eso? Cuando comienzas a vislumbrar el propósito de Dios, pero te tengo aquí una noticia de que de pronto no te va a alentar mucho. Cuando tú empiezas a descubrir que hay un propósito de Dios con tus hijos, que hay un propósito de Dios con tu matrimonio, que hay un propósito de Dios con tu familia, que hay un propósito de Dios contigo mismo, se aumentan tus enemigos. ¿Se aumentan qué? Los enemigos. Hermano, ¿qué es más fácil? Siempre se dice, reír con el que ríe o llorar con el que llora. Entonces, no, pues ahí sí uno lo piensa. Difícilmente la gente ríe ¿con quién? Con el que ríe, ¿sí? Porque usted empieza a sentir esa cosa que le llaman que envidia. Cuando la Biblia dice aquí que tenían odio, su significado de odio no es solamente que lo miraran o le torcieran los ojos. No, en realidad el odio es antipatía. Es un odio, es un rechazo destructivo. Eso era lo que sentían ellos. O sea, yo creo que el deseo del corazón de los hermanos de José era, nunca debió haber nacido, así de fácil. Y cuando dice que lo envidiaban, me llamó la atención, estuve mirando, y es que la envidia dice que es mirar con malos ojos, resentimiento hacia otra persona por poseer algo deseado. Y hoy quiero decirte algo. Quizás tú no tengas hermanos que te odien o que te envidien, pero tú y yo debemos ser conscientes de algo. Tenemos un enemigo que se llama Satanás. Hay un enemigo que te odia. Satanás no quiere nada bueno para ti. Dile al que está a tu lado para que entienda. Dile, Satanás no quiere nada bueno para ti. ¿Sí? No quiere nada bueno, en serio.
Si tú crees que Satanás te puede brindar algo bueno, déjame decirte, si es que lo medio hace, es sencillamente para engañarte, porque lo único que Satanás quiere es destruir tu vida. Ahora, ¿usted cree que Satanás le tiene envidia a usted? ¿Será que sí? ¿Será que no? Pues el diablo que me va a sentir envidia, o sea, va. Déjame decirte, sí. Satanás te tiene envidia por una razón. Te voy a explicar rápidamente, si me lo permites. Dice la Biblia que Satanás, antes de ser Satanás, ¿quién era? Un querubín, ¿cierto? Y se llamaba Luzbel. Y si tú lees la Biblia enseña o habla de que él lo que hizo, siendo alguien especial en el cielo, porque lo era en el cielo, él empezó a codiciar, a envidiar, no codiciar, perdón. Él quería ser como Dios. Y hay una expresión que encuentras en la Biblia que dice: pondré mi trono junto al trono de Dios. O sea, él no le conformaba estar ahí cerquita, sino que él quería estar junto al trono de Dios. Él quería recibir la gloria que recibía Dios. Él quería tener la posición. Y por ese pequeño detalle, ¿qué dice la palabra del Señor? Dios lo echa fuera del cielo, Dios lo desecha a él. Pero le tengo una noticia que quizás no sé si usted lo había pensado o no. Dios desecha a Satanás por ese pecado, por esa rebelión. Dios lo desecha de su presencia. Pero Dios hace algo maravilloso y dice que Él forma un mundo. Dios hace al hombre y lo hace como a imagen y semejanza de Dios. Lo que Satanás quiso hacer, parecerse y querer ser como Dios, nosotros no lo buscamos. Él lo hizo así. Dios lo hizo así. Dios te creó a imagen y semejanza de Dios. Por eso puedo decirte con toda seguridad, mi hermano, que Satanás no quiere nada bueno contigo, que Satanás no quiere hacerte pasar un buen rato. Ten cuidado si te pone una tentación en el camino, porque no es cierto que una canita al aire, eso no hace daño. Una al año no hace daño. Hermano, tengo más de un cristiano que no tiene una al año. Tienen varias y todos hinchos y todavía glorifican a Dios. No funciona así. Satanás lo único que está buscando es tu destrucción. La envidia es cosa seria. Dígale que está a su lado, mírelo con sospecha y dígale: la envidia es cosa seria. Proverbios 14:30 dice: el corazón tranquilo da vida al cuerpo, pero la envidia carcome los huesos. Uy. Santiago 3:16 dice: porque donde hay envidia y rivalidades, también hay confusión y toda clase de acciones malvadas. La Biblia no nos dice en qué intervalo había, cuánto pasó del primer sueño al segundo sueño que tuvo José. Pero lo importante, mis amados hermanos, es: con el primer sueño, sus hermanos lo desanimaron. ¿A usted le ha pasado alguna vez que usted dice: hermano Luis, voy a empezar? Hoy en día está de moda el emprendimiento. Tengo un emprendimiento, hermano Luis. Y el hermano Luis, no, mentiras, él es muy buena gente como para hacer ese ejemplo. Otra persona empieza a decir: ay no, usted va a poner empanadas, pero si eso hay empanadas por todo lado. Usted va a poner empanadas y la carne tan cara que... Yo veo caras que están como... ¿Cierto que pasa? Pasa, hermanos. Es interesante esa parte. Aunque él les dice: tuve un sueño, mi manojo se mantuvo. Ahora, no, la Biblia no dice que José haya sido malo. Mire, el mío sí era bueno, el suyo no. No. Él sencillamente contó. Pero no toda la gente se alegra cuando usted se alegra en cosas buenas. Pero lo importante, y aprenda, si usted está tomando apuntes, no deje que los comentarios envidiosos apaguen el propósito de Dios en su vida. No permita, hermano, que así usted le cuente a la gente: Dios me va a usar en cosas grandes, y la gente se burle de usted. Déjelos que se rían, déjelos ser felices, pero usted mantenga su visión en el propósito que Dios tiene en su vida. ¿Alguien dice amén? Amén. No deje de soñar con el propósito que Dios tiene en ti. No deje de soñar. No permita, hermano, que las otras cosas apaguen el propósito de Dios. No existe, hermano, una posición perfecta para un propósito perfecto. De lo vil y menospreciado, dice la palabra del Señor, que Dios toma para avergonzar a los sabios. Yo no debería estar aquí. ¿Quién soy yo para estar aquí? Pero sé que en la gracia del Señor dijo: venga, agarremos a este chino, que algo podemos hacer. Y aquí estoy. Esa es la gracia. ¿Se acuerda que hace 8 días hablamos de gracia? Esa es la gracia. Ahora, quiero preguntar en esta hora: ¿cuántos han tenido dificultades?
No, la pregunta es muy obvia, todo, ¿cierto? ¿Cuántos han tenido ganas de no seguir en las cosas de Dios? De pronto que ni ganas de orar tengan. ¿Nos pasan? Ok, creo que no estamos solos. Bien, quiero enseñarle tres perspectivas que debe tener este viaje. Vuelvo aquí al comienzo, ya sabemos el inicio. No importa de dónde vengas, Dios tiene un propósito contigo. ¿Alguien dice amén? Ahora, este es el punto A, si fuera un profesor, creo, de matemáticas, qué sé yo. Y este es el punto B, si estamos bien, ¿verdad? Entonces, mi inicio es el punto A y el final es el punto B. Ahora, quisiéramos que cuando empezáramos en el punto A dijéramos: Señor Jesús, yo te recibo en mi corazón como mi Salvador y mi Redentor. Amén. Y cuando dijéramos amén ya estuviéramos en el punto B. No funciona así. Hay tres perspectivas que quiero que usted entienda. La primera perspectiva que tenemos, ¿sí?, tiene que ver con una perspectiva natural. Diga conmigo, la perspectiva natural. ¿Cuál es esa perspectiva natural? Y quiero que lo entendamos. Ya ahorita vamos a ir a la historia de José y me van a entender un poco más. La perspectiva natural es esa perspectiva de la que las cosas son normales, ¿sí?, de las coincidencias. Es esa perspectiva del destino. O sea, me casé, hoy estamos celebrando 23 años de casados y eso fue el destino. O sea, fue casualidad, Pilar me atrapó. Algunos piensan que es suerte. ¿Sí? Logré este trabajo, qué suertudo que soy. Esa es la perspectiva que natural. Diga conmigo, natural. Ahora, déjame decirte, bien cuando tú y yo hablamos de cosas buenas. Me salió un trabajo, qué casualidad. Terminé la universidad, qué de buena soy. Pero ¿qué me dices cuando estás pasando por momentos de dificultad? O sea, en lo natural, el doctor me dijo que tengo un cáncer y pues bueno, eso debe ser porque como mucha cebolla, la cebolla es malvada, ni los perros se comen la cebolla, Dios mío, no deberíamos hacer eso. Eso es la perspectiva normal. Ahora, ¿sabes la perspectiva natural? De hecho, el apóstol Pablo, ahí por favor mire su Biblia en 1 Corintios 2:14. Dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender. Porque se han de discernir ¿qué? Espiritualmente. Hermano, diga conmigo, hay un ambiente espiritual. Tú y yo como cristianos no podemos vivir meramente con la perspectiva natural. Escúchame bien esto. Tú y yo no podemos vivir con una perspectiva meramente natural. Llovió porque sí, dejó de llover porque también. Hermano, es interesante. Yo sé que el clima está un poco desubicado a diferencia de años anteriores, pero le pregunto yo, ¿la iglesia perdió el poder para orar para que llueva? ¿La iglesia perdió el poder de Dios para hacer milagros? La respuesta es no. Pero hoy en día tú y yo vemos muchos cristianos que están perdiendo la visión o la perspectiva espiritual por quedarse en una perspectiva natural. Es más, los pueden estar robando y qué casualidad, oiga, es que sí, fui bruto, no debí meterme por esa calle. No, tú tienes que tener una perspectiva espiritual. Diga conmigo, una perspectiva espiritual. Amén. Ahora, dentro de la perspectiva espiritual, antes de ir a la perspectiva espiritual, discúlpeme. Hay un detalle, y es que cuando tú tienes una perspectiva meramente natural, de que crees que las cosas pasan porque sí, o por casualidad, o por destino, son esas personas que muy fácilmente son influenciadas o manipuladas por Satanás. He escuchado cristianos que dicen: no, es que esta enfermedad, Dios permitió esta enfermedad porque pues Él sabe cómo soy yo. No, es que debe ser que el Señor permitió que perdiera mi trabajo, o más terrible todavía. No, Dios sabía y perdí mi hogar, pero pues Dios sabe por qué. Y terminamos sin darnos cuenta. A veces estamos atribuyendo a Dios cosas que no son de Dios, y hasta al diablo le estamos atribuyendo cosas que no son de ¿quién? Del diablo. Entonces ahora sí vamos a la perspectiva espiritual. Dentro de la perspectiva espiritual hay una perspectiva diabólica. ¿Cuántos saben que Satanás existe? Me llama la atención cómo ver personas que dicen que creen en Dios pero que no creen en el diablo.
Es como el que cree en el cielo, pero no le cabe en la cabeza cómo va a existir el infierno si Dios es tan bueno. Déjame decirte, las dos cosas son igual de reales, según lo que dice la palabra del Señor. Y la perspectiva que tiene Satanás y los demonios, ¿sabe qué es, hermano? Destruir, matar, acabar. Eso es lo que quiere Satanás. Juan capítulo 8, versículo 44 dice lo siguiente: ustedes son de su padre el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. Desde el principio ha sido un asesino. No se mantiene en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando miente, expresa su propia naturaleza, porque es un mentiroso. ¿Es el padre de qué? De la mentira. La perspectiva de Satanás siempre va a ser engañarte a ti. No te creas más listo, pero Satanás siempre va a buscar la manera de engañarte. Y déjame decirte, no pienses que el engaño de Satanás va a ser siempre un homicidio, robar un banco o adulterar con la vecina. Déjame decirte, el engaño de Satanás es tan sutil que él te hace creer que con que busques a Dios una vez a la semana ya estás listo. Eso ya, con esa cumpliste. No te dejes engañar por Satanás. Satanás es padre ¿de qué? De mentira. Ahí mismo en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 10, hay un pasaje, el contexto dice que el Señor Jesús es el pastor de pastores. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Sí? Él es la puerta por donde entran las ovejas y todo esto. Pero allí en Juan 10:10 habla de un personaje que es el ladrón. Y dice que el ladrón viene ¿para qué cosa? No viene más que para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Satanás influye sobre los incrédulos, sepa eso lo enseña la Biblia. Satanás dice que él tiene dominio, la Biblia habla de que el mundo en sí está bajo el dominio de Satanás. Eso lo encuentra usted en 1 de Juan 5:19. Eso es lo que hace Satanás. Y la tercera y última perspectiva, y ya van a ver, es la perspectiva sobrenatural. Si estás tomando apuntes, anótale así. ¿La perspectiva qué? Sobrenatural. Y es esa perspectiva que Dios tiene. ¿Sí? Dios conoce todo. ¿Cuántos saben eso? Dios conoce desde el punto A hasta el punto ¿qué? B. Dios lo sabe, hermano. O sea, no se desaliente por eso. Y lo interesante es que Dios lleva a cabo su propósito. Dios conoce todas las cosas. De hecho, hay un pasaje precioso en Jeremías 29:11 que quizás usted lo ha escuchado, que dice: porque yo conozco los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Dios tiene planes. Diga conmigo, Dios tiene planes. Dios tiene planes con cada uno de nosotros. Dios tiene planes con nuestras familias. Ahora, aquí hay un pequeño dilema. Si Dios tiene planes buenos conmigo, si quiere pregúnteselo usted mismo allá en su mente. Si Dios tiene planes buenos conmigo, ¿por qué me enfermé? Si Dios tiene planes buenos conmigo, ¿por qué fracasé en mi negocio? Si Dios tiene planes buenos conmigo, como dice, ¿por qué mis hijos se extraviaron? ¿Alguien me quiere contestar eso? Hay tres perspectivas que continuamente están funcionando. Se lo repito, estas tres perspectivas continuamente están funcionando. Ahora, pastor, pero debe ser que Dios está diciéndole a Israel, esa palabra es para Israel. Entonces, si es para Israel, entonces olvídese de Jeremías 29:11 y crea que Dios no tiene planes para usted. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Creo que ninguno diríamos amén. Ahora, creo que lo interesante del asunto aquí es, Dios no manipula. Diga conmigo, Dios no manipula. Venga por acá. Satanás, voy a hacer de Satanás. Satanás sí lo trae. Satanás lo mueve, lo baja a usted, lo sube a usted. Dios no manipula. Diga conmigo, Dios no manipula. ¿Dios tiene planes con nosotros? ¿Sabe qué es lo bueno? ¿Quiere seguir caminando o no quiere seguir caminando? Hágale pues. Amén. ¿Te quieres sentar o no te quieres sentar? Si te sientas, pues vas a estar más tranquilo. ¿No quieres caminar? Ok. Conste que si te sientas puedes estar más tranquilo. Es más, ve, siéntate si quieres sentarte. Dale, tranquilo. Satanás manipula, Dios no. Y algo que me llama la atención dentro de la perspectiva sobrenatural es, Dios te da la facultad y la capacidad de decidir. Diga conmigo, de decidir.
Escuche esta parte, me parece interesante. Adán y Eva cuando estaban sin suegra. Hermano, eso es una... No, mentira. Olvide, era mal chiste. Amén, que era mal chiste. Ok, bien, déjelo así. Pero es interesante. ¿Cuál fue el pecado de Adán y Eva? Comer. Excelente, bien, gracias, Gabriel. Comer del árbol. Y lo interesante es, te pregunto yo, ¿Adán y Eva estaban que se morían de hambre? No. Génesis capítulo 2, márquelo por allá en su Biblia. Génesis 2, 16 al 17. Miren lo que Dios dice. Dios el Señor le ordenó al hombre: ¿pueden comer de qué? Todos los árboles del jardín. Hermano, ¿cuántos han ido a la plaza? Vivimos en Colombia. Colombia es uno de los países con una variedad de frutas impresionantes. Usted puede comprar frutas hasta de colores. ¿Sí sabía eso? Hoy voy a comprar frutas de color rojo. ¿Cuál? Remolacha. Miren la hermana, Dios mío. Amarillas, bananos, naranjas, mandarín. Hermano, tenemos una variedad. Yo te pregunto, ¿será que Adán y Eva tenían un par de cubios en un árbol? No, tenían todo para comer. Lo único que no era ¿qué? El árbol del fruto del bien y el mal que estaba ahí. Dios siempre te da la oportunidad de ¿qué? Decidir. Israel, Deuteronomio 30, 19, Dios les dice: mire, les pongo a ustedes la vida, la muerte, bendición o maldición. ¿Quién decide? Ustedes. Entonces, ¿a qué voy? Y de hecho, hay uno más. En la actualidad, Marcos 16, 16 dice: el que crea y sea bautizado será ¿qué? Salvo. Pero el que no crea será ¿qué? Condenado. Decisión. Siempre hay tres perspectivas, siempre hay tres visiones. Diga conmigo: visión natural, visión diabólica y una visión sobrenatural, que es la de Dios. Siempre están ahí. Ahora, quiero explicarle esto. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de resiliencia, yo les hice una pregunta hace 8 días. ¿Cuántos están terminando el año y puedan decir: gloria a Dios, ahora sí lo alcancé, soy la persona más dichosa del mundo? Creo que casi nadie pudo levantar la mano. Y de hecho yo les pregunté: ¿cuántos de pronto están terminando el año y están diciendo: ya vamos a llegar, ya vamos a llegar, ya vamos a llegar? Y creo que ya merito. Y creo que quizás algunos levantaríamos la mano porque hemos tenido unas batallas fuertes. Pero ¿sabe qué me alegra? Si usted está aquí es porque Dios todavía tiene un plan con usted. O sea, dice que Satanás estaba con los pies. Si usted pudiera mirar hacia el suelo, ¿puede usted decirle al diablo: Satanás, no me has podido vencer? Satanás, estoy aquí y no me voy a morir porque usted diga: yo voy hasta el punto B. Eso es lo que deberíamos hacer. Pastor, pero es que usted no tiene. Pastor, pero es que la casa. Pastor, pero el carro. Déjame decirte, mientras tenga vida, tiene camino por recorrer, tiene esperanza. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ahora, sin más preámbulos, quiero que miremos rápidamente la historia de José. Los hermanos lo odiaban. Génesis 37, 18 al 22 dice: como ellos, perdóneme para conectar, para que no quede suelta la idea. Un día, del versículo 12 al 17, el papá de José le dice: vaya, mire a ver qué están haciendo sus hermanos. ¿Sí recuerdan esa parte? ¿Ok? Entonces él se va a buscar a sus hermanos. Y miren, ahora sí, el versículo 18. Como ellos alcanzaron a verlo desde lejos, antes de que se acercara, ¿qué dice, hermano? Ayúdeme a leer. ¿Qué dice? Tramaron un plan para despedirlo. Tramaron un plan para que se pusiera a llorar. Para matarlo. ¿Para qué? Para matarlo. Hermano, cada vez que usted se levanta, Satanás está planeando algo para aburrirle a usted la vida. No tiene que decir amén, porque eso es así sea, acuérdese. Todos los días que usted está contento, mire, hermano, cada vez que usted encuentra algo bueno, Satanás está buscando cómo amargarle a usted la vida. Esa es la forma como Satanás actúa. Sigamos leyendo el versículo 19. Se dijeron unos a otros: ahí viene el soñador, ahí viene el evangélico. Versículo 20. Ahora sí que le llegó la hora, vamos a matarlo y echarlo en
en una de estas cisternas. Ahora, ojo, no es la cisterna del baño, eso es un pozo, está bien, por favor, es que contexto. Y diremos que lo devoró un animal salvaje, y al ver en qué terminan sus sueños. Versículo 21, cuando Rubén escuchó esto, Rubén era el mayor de todos, ¿está bien? Cuando Rubén escuchó esto, intentó librarlo de las garras de sus hermanos, así que propuso: no lo matemos, no derramemos sangre, arrojémoslo en esta cisterna en el desierto, pero no le pongamos la mano encima. Rubén dijo esto porque su intención era rescatar a José y devolvérselo a su papá. Y aquí quiero que se fije esto. La primer visión o la primer perspectiva, poniéndolo en práctica lo que acabamos de ver, es: ¿José sabía que lo odiaban sus hermanos? Sí, ¿cierto? Pero José tenía que obedecer a su papá. Sí, porque si el papá dijo vaya, mire a sus hermanos, él tenía que ir a ver a sus hermanos. ¿Listo? Ahora, lo interesante es, eso es lo natural. Mi papá me mandó, yo tengo que ir. Eso es lo natural, lo normal. ¿Cuál es la visión del enemigo en este caso? Matar a José como de lugar. Y ahí es donde me llama la atención que no es que Dios, escuche esto, y ahí es donde empezamos a aclarar un poquito las cosas. No es que Dios pusiera a los hermanos en contra de José, porque hay ocasiones donde sin darnos cuenta empezamos a atribuirle cosas a Dios que Dios no ha hecho, ¿sí? Pastor, me robaron. De Dios estaba. ¿Qué dijo usted en la Biblia donde dice eso? ¿Sí me entiende? A veces terminamos como aceptando. Y mire, la visión aquí del enemigo era matar a José. Diga conmigo, matar a José. ¿Por medio de qué? ¿Lo iba a matar de un susto? ¡Buh! No. ¿Por medio de quién? De sus hermanos. O sea, Satanás no tiene poder. Diga conmigo, Satanás no tiene poder. Pero sabe aprovechar oportunidades. Escuche bien esto. Por eso el apóstol Pablo dice: no des lugar ¿a quién? Al diablo. Porque Satanás no va a poder hacer nada contigo. Mire, Satanás, hermana, me permite, Satanás no le puede, tranquila, hermana, no lo voy a arrancar. Satanás no le puede ni siquiera tocar un pelo a usted, porque Dios lo cuida a usted. ¿Alguien dice amén a eso? El problema es en qué cosas usted y yo estamos metidos, que le estamos dando oportunidad a Satanás. Pastor, yo oro por la Coca-Cola, yo la bendigo en el nombre del Señor para que sea de bendición. Y me gusta en la oración que he escuchado de algunos, para que tenga las vitaminas y proteínas que mi cuerpo. ¿What? Eso están anotando. Señor, oraré por la Coca-Cola. Nada, no funciona. Ahora, no te estoy diciendo que la Coca-Cola sea del diablo. No le deis lugar ¿a quién? Al diablo. Ahí está. Ahora, lo que me llama la atención, y de hecho José es tipo y figura de Jesucristo, porque a él lo sacrifican. O sea, a José no lo matan, pero matan un corderito. A José lo vendieron por 30 monedas de plata, a Jesús lo vendieron por 30 monedas de plata. Son detalles interesantes. Pero aquí entra lo más importante. ¿Cuál es la perspectiva de Dios en este caso? Cuando me puse a estudiar, porque obviamente tengo que estudiar la palabra para poderles enseñar, me llama la atención algo. José tenía en lo natural que ir a ver a sus hermanos. La perspectiva de Satanás era matar a José, ya que él iba a ir a ver a los que más lo odiaban. Pero ¿dónde estaba Dios en ese momento? ¿Cuál cree usted que sea la perspectiva de Dios? Le tengo una buena respuesta después de estudiar y pensar y meditarlo mucho. La perspectiva de Dios era, ¿se acuerdan cuál era el inicio de José? Dios necesitaba sacar a José de ese ambiente en el que él estaba. O sea, mientras el enemigo estaba pensando en matar a José porque iba a ir a buscar a sus hermanos, Dios está lo más de relajado en el cielo diciendo: ok, esta es la oportunidad que yo tengo para sacar a José de su ambiente. Dios no se ha ido. Dígale que está a su lado: Dios no se ha ido. Dios no se ha ido. Y lo que me llama la atención, hermano, cuando tú empiezas a leer la historia de José en esa parte, la primera idea fue matarlo. Diga conmigo, matarlo. La segunda idea, ¿cuál fue? No lo matemos, pero echémoslo entre la cisterna, no del baño, entre el pozo que está vacío. Y la tercera, ¿cuál fue? Dígalo, ¿cuál? Venderlo. ¿A quién se lo vendieron?
bueno, esos fulanos se los vendieron a los egipcios. Pero ¿quiénes son esos fulanos? Los ismaelitas. Diga conmigo, ismaelitas. ¿Sabe qué significa Ismael? Dios escucha. ¿Qué significa Ismael? No sé si usted me está entendiendo lo que trato de enseñarle o compartirle en este momento. Usted posiblemente mañana va a arrancar una semana común y corriente. En lo natural eso es normal. Ya usted va a salir por esa puerta sabiendo que el enemigo de alguna otra manera va a buscar la forma de dañarlo a usted. Ahora, no le estoy enseñando esto para que usted, ¿será que el diablo está ahí? Ay, Dios mío, no, yo hoy no salgo de la casa. No. No es para que usted le tenga miedo al diablo. Dígale que está a su lado, no le tenga miedo al diablo. Mientras usted va a arrancar esta semana en el nombre de Jesús, Satanás está haciendo todo lo posible para distraerlo, para que usted no lea la Biblia, para que usted no busque la presencia, para que usted no ore. Cosas como esas está haciendo Satanás. Pero ¿saben? Si usted entiende, hay una perspectiva de Dios. Dios sigue cumpliendo su propósito en mi vida. ¿Cuántos han inflado y jugado con una bomba? Un globo, ¿no? ¿Se ha visto? ¿Qué pasa con el globo? El globo por gravedad tiende a ¿dónde? A bajar. Y usted rápido le mete la mano. Y yo me imagino por un momento, no es que usted sea un globo completo, no. Pero yo me imagino en los momentos cuando el enemigo ha querido bajarlo a usted, ¿sabe quién está ahí para levantarlo? Dios está ahí para levantarlo otra vez. Y lo que Satanás dijo, lo voy a matar, no lo va a matar. Lo voy a dejar en un hueco que se muera de hambre y de sed. No, Señor, pues lo vamos a vender, pues véndalo. Pero Satanás está más aburrido con un cristiano que entiende que hay un Dios que está obrando en su vida día tras día. ¿Alguien dice amén a eso? Mira, lo que no te mató durante todo este año te tiene que hacer más fuerte, y no fuerte por tu capacidad, te tiene que hacer fuerte porque tú empiezas a conocer a un Dios que está contigo, un Dios que te sana, un Dios que si se acabó el mercado te va a proveer mercado, que si se acabó finanzas te va a proveer finanzas. Pero Satanás no se va a salir con la suya, porque si hemos dicho que Dios tiene un propósito con nosotros, Dios lo va a hacer. ¿Alguien dice amén a eso? ¿Dios pone cosas malas en tu camino? No. Pero lo que Dios sí puede hacer, porque te ama y porque nos ama, es convertir cualquier cosa mala del enemigo a tu favor. Yo no sé si te habías dado cuenta. Vuelvo a decir, posiblemente estamos cerrando este año, posiblemente estamos terminando. Qué cosa tan complicada, qué cosa tan difícil. Pero lo que yo hoy quiero decirte de parte del Señor es, deja de verla complicado, ve la gracia y el favor de Dios que está contigo. Levántate nuevamente. Si estás enfermo, corre al Señor y dile: Señor, tu palabra dice que por las llagas de Cristo soy sano. Si no tienes dinero, busca al Señor. Dice la palabra: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. ¿Dice eso la palabra? Pero el Señor nunca te abandonará. Jesús prometió estar con nosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Para terminar esta partecita, lo vendió a Egipto. Cuando José está en Egipto, me llama la atención, mi amado hermano, es que si usted lee la palabra del Señor allá en el versículo, salte por favor al capítulo 39, del versículo 1 al versículo 3, mire lo que dice. Cuando José fue llevado a Egipto, los ismaelitas que lo habían trasladado allá lo vendieron a Potifar en Egipto, que era un oficial del faraón y capitán de su guardia. Versículo 2. Ahora bien, mire lo que dice: el Señor estaba con José, y las cosas le salían muy bien mientras José vivía en la casa de su amo egipcio. Versículo 3. Este se dio cuenta, ¿quién? Potifar. Este se dio cuenta de que el Señor estaba con José y lo hacía prosperar en todo. Mi amado hermano, tenga mucho cuidado, y quiero aquí llevarle a cuidado con los espejismos. ¿Qué es un espejismo? Es eso que de pronto, en medio del calor y en medio del cansancio, tú estás mirando y crees que es eso, pero en realidad no lo es. Y aquí, porque a veces solo nos identificamos con los momentos difíciles, pero yo quiero que tengas cuidado y decirte hoy de parte del Señor: ten cuidado con los espejismos.
porque posiblemente dentro de tu propósito o el propósito que Dios tiene contigo, del punto A al punto B, en la mitad te encuentres con un espejismo donde te empieza a ir re bien, donde las puertas que nunca se te habían abierto se te abrieron, donde todo empieza a marchar de maravilla. Yo quiero decirte hoy, ten mucho cuidado, porque en ocasiones nos quedamos en el espejismo. Como Dios me está bendiciendo, entonces creo que ya el propósito de Dios se cumplió en mi vida. Y no es así. Ahora, no estoy diciendo que toda tu vida tenga que ser una vida de desgracias, porque no ha sido así, ni debe ser así. Pero ¿qué pasó cuando José estuvo con Potifar? Todo fue prosperado, le fue re bien, empezó a irle bien en todo lo que hacía, al punto dice ahí que lo pusieron de mayordomo, mejor dicho, todo le iba. Y ahí aparece, si usted sabe la historia, ¿quién aparece en la historia ahí? La esposa de Potifar. Una cuchibarbi bien arreglada. Ahí es donde usted entiende que no es cuestión de fealdad, es cuestión de dinero, hermana. Nadie dijo amén. Yo me imagino que la esposa de Potifar no era fea. ¿Usted qué opina? Yo no creo que. ¿Sí? No creo, no. Toda arreglada, perfumada, maquillada. Eso sí que ayuda, ¿eh? Y empieza esta señora a acosarlo. Venga, José. Venga, José. Tú y yo, nadie va a saber. Hermano, ¿sabe qué es lo que me llama la atención? Se nota que Dios estaba con José. Porque regularmente pasa esto. Las personas que han tenido una carencia emocional son tan fáciles de mover. Y si usted presta atención a la historia, a José en la casa lo amaban, no, lo odiaban. Y llega a una casa, llega a un lugar, llega a un ambiente donde todo es muy bueno, buenísimo. Y llega una mujer muy bonita y le dice, ay, qué muchacho tan lindo, uy, tan churro, uy. Pero Dios estaba ¿con quién? Con José. En la perspectiva natural, hermano, esta mujer sencillamente lo trató de convencer. Yo sé que usted de pronto sabe la historia. ¿Satanás estaba detrás del asunto? Claro. Si no lo pudo acabar cuando estaba mal, tenga cuidado, porque cuando usted está en los tiempos buenos, Satanás también va a buscar dañarlo. Alguien dijo alguna ocasión que David no cayó siendo pastor de ovejas, cayó en adulterio cuando era ¿quién? El rey de Israel. Posiblemente aquí hay personas que le está yendo muy bien, gloria a Dios, y créame que me alegro y qué bueno, pero tenga cuidado, no se enamore de eso, porque la Biblia dice que debemos poner nuestra mirada en las cosas de arriba. Filipenses 3:2 dice, concentren su atención en las cosas ¿dónde? De arriba, no en las cosas de la tierra. Pero a pesar de ese momento, cuando Satanás está tratando a través de la esposa de Potifar, es más, no logró su objetivo, pero ¿a dónde fue a parar el pobre José? Otra vez allá. Hermano, quizás, vuelvo a decir, usted y yo hemos leído la historia y nos la enseñaron de chiquito y qué bendición por eso. ¿José debería estar en la cárcel? ¿Cómo debería estar José por haberse metido con la esposa de Potifar? Muerto. En realidad, el fin y el objetivo de Satanás, ¿cuál es? Matarlo. Pero Dios dice, no me lo van a matar ahí. Y lo lleva ¿a dónde? A la cárcel. Es solo hasta la cárcel, y por cuestiones de tiempo llegamos hasta aquí. Pero miren lo sobrenatural de Dios. Sepa, mi amado hermano, no sé, vuelvo a decir, no soy adivino, pero no sé qué situación tú y yo estemos viviendo o vayamos a vivir. Sepa que hay una perspectiva de un enemigo que está buscando dañar su vida. Mire, por eso de pronto les insistimos tanto. Iglesia, hay que orar. Iglesia, hay que congregarse. Iglesia, hay que leer la Biblia. Ay, tan cansón el pastor. Pues si quiere no lo haga. Pero créame que con experiencia tenemos para decirle que muchas veces volvemos a ver al mismo o la misma que no quiso atender, llegan tristes, llorando, malheridos, vueltos nada. Pastor, el enemigo me arrastró. ¿Cómo no quieres que te arrastre? Si no quieres atender. Pero Dios tiene un propósito. Y el propósito de Dios se va a cumplir en tu vida.
El propósito de Dios es eso. Dios finalmente coloca o permite que él esté en la cárcel, revela los sueños del copero y del panadero. Sí, yo sé que usted sabe. Y ese es tan solo el entrenamiento para llevarlo ¿a dónde? A pararse frente a Faraón. Y después de ese tiempo, Dios usa a José para que sostenga no una nación, sino para que sostenga una nación y todos los que habían alrededor que venían en busca de comida. El propósito de Dios es eterno. Por eso te digo, no te confíes, no te estoy profetizando que te va a ir mal el 2025, sería absurdo. Pero lo que quiero decirte es que el propósito de Dios contigo es eterno. Dios te tiene a ti con un propósito mucho más grande del que tú te imaginas. No te quedes en las cosas pequeñitas, no te quedes llorando en el camino. Deja de estarle diciendo, Señor, ya vamos a llegar, porque posiblemente el Señor venga hoy o posiblemente el Señor venga en 20 años. Lo que tú y yo tenemos que saber es que no podemos detenernos y que tenemos que seguir avanzando, que tenemos que seguirnos moviendo, que tenemos que seguirle creyendo a Dios, que tenemos que seguirnos levantando una y otra vez, porque el Señor está con nosotros, pase lo que pase. Termino con Salmos 38:8. Si lo puedes colocar en la pantalla, por favor. Y si lo puedes leer, léelo conmigo a la cuenta de 3, ¿sí? Si quieren todos, mírenlo acá como para que no leamos todos diferentes, sino que juntos. ¿Listo? ¿Estamos? 1, 2 y 3. El Señor cumplirá en mí su propósito. Tu gran amor, Señor, perdura para siempre. No abandones la obra de tus manos. Vuélvalo a leer bien fuerte. 1, 2 y 3. El Señor cumplirá en mí su propósito. Tu gran poder, Señor, perdura para siempre. No abandones la obra de tus manos.